Esta meditación en la palabra esta meditación de la palabra de Dios en sus manos, que el Señor nos hable, nos guíe, que podamos salir de aquí transformados por su poder, por su palabra. ¿Sí? Espíritu Santo, Señor, clamamos a ti, Señor, para que vengas a ayudarme, Señor, en nuestra debilidad, Señor. Cómo manifestar tu gloria, tu esplendor, cómo manifestar tus secretos, Señor, tus verdades. Somos seres humanos solamente, Señor. Pero con tu ayuda, Señor, podemos ser y te pedimos tu ayuda, Señor. Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor. Que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones y que podamos salir de aquí transformados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a las personas que nos ven, Señor, que nos están sintonizando también y a las que estamos aquí, Padre. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Estoy emocionado? Sí, estoy muy emocionado. Sé que no soy muy expresivo. Mi esposa, de hecho, es más expresiva en ese sentido, normal de las mujeres. Pero aún así, quiero hacerle ver que al meditar en lo que celebramos el día de hoy, que es el día de la resurrección, no puedo dejar de evitar el emocionarme con lo que estamos celebrando, la importancia de lo que estamos celebrando. Sí. Y vamos a dar, obviamente, una predicación especial acerca de la resurrección. Va a tener ciertas características diferentes, en el sentido de que no solamente va a ser una predica, voy a también hablarles o narrarles, como al estilo de una historia, lo que sucedió cuando Jesús murió. La idea es que quiero que tengamos una idea más clara por medio de la imaginación, por medio del relato, por medio de la narrativa, de la importancia de este evento, lo que realmente sucedió, de acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a usar un poquito de nuestra imaginación en ese sentido. Vamos a utilizar una imaginación bíblica incluso para visualizar, para imaginar lo que sucedió. ¿Sí? Y la idea es que tengamos una idea más clara de lo que estamos celebrando el día de hoy, que es la resurrección de Jesús. ¿Qué estamos celebrando con esto, chicos? Para entender la resurrección tenemos que volvernos y viajar en el tiempo a la era de los ángeles. Sí. Oye, porque si decimos, oye, sabemos la teoría, sabemos que Jesús murió, sabemos que Jesús resucitó, sabemos que murió por nuestros pecados, una muerte cruel y despiadada. Pero para que entendamos realmente el significado de eso, tenemos que volvernos y retroceder en el tiempo. Vamos a volver en el tiempo a la época antes que el hombre fuera creado, a la era de los ángeles. ¿Sí saben que los ángeles preceden al hombre? Ellos existían antes de que el hombre fueran creados. De hecho, fueron los primeros seres creados por parte de Dios. Dice Job 38, del 4 al 7. Le dice Dios cuando estaba retando o preguntándole a Job: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo. Ya que sabes tanto, ¿quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? No se imagínate la escena. Dios haciendo la creación, la tierra, todo este aspecto físico. Y los ángeles, cada vez que hacía Dios algo, gritaban de alegría. ¡Wow! Sí. O sea, sus porristas oficiales. Sí. Entonces sabemos que fueron creados o estaban antes de la tierra. ¿Sí se imaginan? Una época sin el hombre, con puros ángeles. ¿Qué tanto tiempo fueron creados antes del hombre? Mira, no sabemos eso. Creo que eso vamos a tener esa revelación cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a hacer todas esas preguntas y espero que nos ponga buenas movies ahí con todo lo que realmente sucedió. Pero fue el tiempo suficiente como para que Lucifer se revelara. Porque sabemos que cuando entramos a Génesis, Satanás ya estaba en su forma caída, tentando a Adán y Eva. Entonces sabemos que la caída de Satanás fue antes de eso, de ese periodo. Pero ¿se imaginan una civilización de puros ángeles? ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay una teoría
en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y en esa comita, en esa coma, dicen que hubo una generación preadámica y que se rebeló contra Dios, y esa generación era de ángeles, y que Dios derramó su juicio ante esa generación, y por eso la tierra quedó desordenada y vacía. Hay una teoría mejor y que concuerda más con la Biblia, y es que había y hay civilizaciones de ángeles en el mundo espiritual. ¿Habían escuchado eso antes? Una civilización de ángeles dice, primero porque no habitaron la tierra, pues ellos ya estaban cuando la tierra apenas estaba siendo creada. Sí, apenas estaban la tierra siendo creada, el mundo, aspecto físico, y los ángeles ya estaban ahí, entonces tiene que preceder eso. No pudieron haber habitado la tierra. Y aparte del juicio de Apocalipsis 12:4, que menciona, ¿se acuerdan que Satanás se trajo con él a una tercera parte de los ángeles? Hubiera sido injusto si hubieran estado sobre la tierra porque hubieran aniquilado todo el mundo entero cuando solamente una tercera parte de los ángeles fueron los que se rebelaron, no todos. También, aunque ahorita Satanás tiene acceso ante la presencia de Dios para acusarnos, Jesús dice que fue expulsado del cielo y que cayó como un rayo. ¿Se acuerdan? Lucas 10:18. Por otra parte, dice la Biblia que los ángeles son espíritus. Hebreos 1:7, los cuales no tienen hueso ni carne, dice Jesús. Dice, tóquenme, cuando resucitó dijo, tóquenme, tengo huesos, tengo carne. Los espíritus no tienen eso. Sí. Entonces sabemos que son seres espirituales que viven en el mundo espiritual. Y ahí es donde, ahí seguramente es donde estaba su civilización, ahí es donde vivían. Pero, ¿cómo eran los ángeles? Mira, por revelación que tenemos en la Biblia podemos darnos una idea. Son seres tan impresionantes en poder y gloria que aún al más advertido de los discípulos de los santos cae en adoración ante ellos. ¿Se acuerdan del discípulo amado Juan? Al ángel tremendo, glorioso, que le estaba revelando todo lo de Apocalipsis, dice que dice, me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué? ¿Que acaso no sabía que solamente a Dios se debe adorar? Imagínate la impresión, la gloria que estaba emanando ese ángel para causar ese deseo en Juan. Sí. O sea, son seres sumamente gloriosos y poderosos. Sabemos por la Biblia que hay rangos de autoridad dentro de los ángeles. Colosenses 1:16, Colosenses 2:15, Efesios 6:2 habla de que hay principados, potestades, gobernadores, que son jerarquías de autoridad. Dice Colosenses 1:16, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. ¿Sí te estás dando cuenta de lo que está diciendo aquí la Biblia? O sea, una jerarquía, autoridades, reinos en el mundo espiritual. Entonces sabemos que había rangos espirituales de autoridad. También sabemos que había tipos de ángeles. La Biblia habla de serafines, querubines, arcángeles y obviamente los principados, potestades y gobernadores posiblemente también sean tipos de ángeles, se dice. Posiblemente el rango de autoridad iba relacionado con el tipo de ángel que eras. ¿Sí? Te creaban de un tipo de ángel y entonces ya tenías un rango predeterminado de autoridad. Y tenían obviamente diferentes funciones. Los serafines guardando la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que tenían 6 alas? Unas se guardaban el rostro, otros las piernas y con otras volaban. Y eran los que guardaban la presencia de Dios. Los querubines eran famosos porque guardaban las cosas sagradas de Dios. ¿Se acuerdan? El arca del pacto estaba con querubines que estaban encima. ¿Sí? Y los arcángeles como Miguel, que fungían como líderes de los ejércitos de Dios o fungiendo también como mensajeros. ¿Se acuerdan a Gabriel? Sí. Otros como protectores. En fin, hay diferentes funciones que tienen los ángeles. Y estoy seguro que no solamente en la Biblia no se mencionan todos. Vamos a conocer a plenitud cómo se maneja el mundo angelical cuando estemos de ahí en el cielo.
Pero también esto nos deja ver que hay una cultura angelical. Por el relato bíblico sabemos que hay carros de guerra espirituales que los ángeles utilizan, espadas, entre otras cosas. No es de extrañarse si lo terrenal es un modelo de lo espiritual. Seguramente, al igual que Adán, también trabajaban los ángeles para desarrollar los potenciales que había en el mundo espiritual. Es decir, había y hay cultura, arte, herramientas, armas, construcciones, tecnología y reinos de ingenio angelical. ¿Sí se dan cuenta que es mucho más vasto de lo que estamos imaginando? Todo el aspecto espiritual. Incluso la Biblia menciona que hay animales en el mundo espiritual. O sea, mi perrito se va al cielo. No sé de eso, pero hay animales. Dice la Biblia, fíjate lo que dice en 2 Reyes 6:17. Entonces Eliseo, ¿se acuerdan cuando estaban rodeados por el ejército? Y el siervo de Eliseo se acerca, se levanta temprano en la mañana, se estira ahí en la muralla de la ciudad y ve, oh my God, estamos rodeados de un ejército. Entonces Eliseo, tranquilo, dice, oró y dice, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Caballos y carros de fuego? ¿Hay animales en el mundo espiritual? Seguramente. Te digo, hay toda una civilización angelical que nos precede, ¿sí? Y que vive paralela al mundo físico. Entonces, ¿cómo se imaginan que es la cultura angelical? ¿Se han pensado cómo es? Podemos intuir cómo era. Pues se basa esa cultura en un conocimiento parcial de la gloria de Dios. Aún Dios no manifestaba la gloria y la sabiduría que mostró hasta la creación del hombre y su redención. Por ejemplo, el modelo que seguramente aprendieron era el que veían. Dios, el fuerte, con sus siervos, los más débiles que Él, creados como seres inferiores o más débiles que Él. Él es como el único todopoderoso. Estamos viendo que seguramente aprendieron el gobierno del más fuerte, ¿sí? Y que el menor o el inferior sirve al más fuerte, ¿sí? De acuerdo a esa gloria. ¿Por qué? Porque los demás ángeles son inferiores en cuanto a Dios, entonces los menores sirven a Dios, ¿sí? Conocían eso como la era de la perfección. Por lo mismo se desecha o menosprecia al débil. En teoría es lo más distante a Dios. Entre más perfecto, más glorioso, más parecido a Dios. Entonces desprecia a lo que no se parezca a eso. También vemos que la grandeza es ser como el Altísimo. Sí. Entre más gloria, más esplendor tengan, más poder tengan, más similar eres a Dios, entonces eres mejor. Ahora sabemos, obviamente, por el relato bíblico, que la grandeza consiste en humillarse hasta lo sumo. Sí. Y sabemos que hay rangos basados por quién es el más fuerte, el más sabio, el más hábil, el más hermoso. Sí. Si tú estabas medio débil, medio así como que medio feíto, ocupabas de los rangos más bajos. Sí. Gracias a Dios ya no es así. ¿Quién dice amén? Sí. Pero esta forma de pensar estaba basada en una gloria parcial. Como les había comentado, Dios todavía no manifestaba toda la gloria, todo su esplendor. Por eso dice Job 4:18 que Dios notó necedad en los ángeles. Necedad es un sinónimo en la Biblia de estupidez. ¿Sí? Es como que no estás pensando bien. ¿Sí? Entonces cuando ve a Dios, dice, ¿sabes qué? Los ángeles están viviendo en ese ambiente, en esa cultura. Y si te das cuenta, la cultura de este mundo tiene esa misma forma. Entre más glorioso seas, entre más estatus tengas, eres mejor. No así la cultura que Dios manifiesta a partir de Jesús. Bueno, en ese mundo fue creado Lucifer. Y Lucifer, dice la Biblia, que destaca de los demás ángeles porque fue el sello de perfección. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice en Ezequiel 28, del 12 al 14. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda.
Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Está hablando de escenarios espirituales, chicos. Sí. Está hablando de cómo fue la creación de Lucifer y cómo fue el sello de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. ¿Sí te das cuenta? No había otro ángel que se comparara con él. Y a Satanás o Lucifer, en ese entonces Lucifer, moraba en el cielo. Este es el que dice ahí mismo en el versículo 12 al 14, dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios. Dice, estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Ahorita no hay piedras de fuego, chicos, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de que son escenarios del mundo espiritual. ¿Qué tan perfecto y qué tan glorioso había sido creado Lucifer que aspiró ser igual a Dios? ¿Se imaginan la belleza, la perfección, la gloria, el esplendor que tenía? ¿Qué considero? Pues, Dios y yo, pues, casi lo mismo. ¿Se imaginan? ¿Qué tan perfecto, qué tan glorioso era este ángel? Fíjate lo que dice Ezequiel 28, 17. Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. ¿Reyes? Sí, angelicales. Isaías ahonda en esto, dice versículo 14 del 11 al 15, capítulo 14 del 11 al 15. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se imaginan la aspiración? Él quería poner su trono, o quería tener un trono y ser semejante al Altísimo. ¡Qué osadía!, ¿no? Y luego, no solamente fue osado en su proyecto o su intento de usurpar el trono de Dios, de tener su trono como Dios y ser semejante a Dios, sino que llevó consigo a multitud de ángeles. Dice la Biblia que con su múltiples contrataciones. En la Biblia esa palabra contrataciones significa arreglos, cabildeos, el conseguir ciertas negociaciones, y lo hizo con varios ángeles. Consiguió que se le unieran una tercera parte de los ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 12:4. Lo dice Ezequiel 28:17. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Sí. Apocalipsis 12:4 menciona eso. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y les arrojó sobre la tierra. Es decir, se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué les habrá ofrecido Satanás? ¿Qué les habrá vendido? ¿Vas a reinar conmigo? ¿Vas a gloria? ¿Y cómo habrá sido que se lo compraron? Sí. Y eso, fíjate, la Biblia menciona un episodio similar en la vida de Absalón. Y la Biblia muchas veces permite a Dios que manifiesten cosas en el mundo físico para darte un entendimiento más o menos cómo están las cosas espirituales. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Quién fue? Hijo de David. Pero fíjate cómo describe la Biblia a Absalón. Dice la Biblia que Absalón era perfecto y hermoso. ¿Les parece? ¿Les suena, familia? Sí, gracias a Dios que no somos feos. Digo que no somos guapos ni tan perfectos. Dice, 2 Samuel 14:25. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón. Por su hermosura, era perfecto de pies a cabeza. Esto me suena familiar. Me huele a un querubín. Luego dice, también al igual que Satanás, con sus múltiples contrataciones quiso levantarse contra su padre, el rey. ¿Similar? Sí. Fíjate lo que dice 2 Samuel 15, del 1 al 6. Dice, pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantó temprano y se ponía a la vereda del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu de Israel era, y Absalón le aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey.
Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o demanda vendría a mí y yo le haría justicia. ¿Sí te das cuenta de lo que está haciendo? Le está volteando al pueblo en contra del rey. Seguramente algo así está sucediendo con Satanás. Dice, además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Se suena político de hoy en día, ¿no? Entonces, esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Órale. Si nos damos una idea, esto se lo leo para que nos demos una idea de cómo estaba operando Satanás en ganarse la simpatía de los ángeles. ¿Sí? Y en su deseo, también como para ser rey, era igual a Absalón a Satanás. Fíjate lo que dice. Pero mientras estaba ahí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Otofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. Y un poco de tiempo, mucho más, se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. ¿Sí se dan cuenta de lo que estaba pasando? Podemos imaginarnos que algo así estaba sucediendo con Satanás en el mundo espiritual. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que pasó? Tuvo un desenlace, triste. ¿Tú crees que Dios se va a dejar que le quiten el trono? Fíjate lo que pasó. Su gloria y su belleza fue consumida por fuego y fue lanzado del cielo junto con los ángeles rebeldes. Ezequiel 28, del 18 al 19 dice, entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Fíjate, te consumió toda su belleza, toda su gloria, todo su esplendor. Y se convirtió en esa bestia horrible que conocemos. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Versículo 16 dice, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Isaías 14:12 dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. ¡Wow! Toda su gloria, su esplendor, la autoridad que tenía sobre naciones angelicales, tirado. Isaías 14:15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso, ¿se acuerdan de la frase de Jesús que decía, sí, les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo? Jesús a veces daba indicios de su vida anterior, antes de su encarnación. De hecho, ¿se acuerdan la vez que mencionó que vio a Abraham? ¿Cómo tienes ni siquiera 50 años y viste a Abraham? Bueno, la historia de Jesús predata su nacimiento físico. Entonces Satanás y todas sus huestes quedaron desterrados del cielo. Se les quitó todo dominio, autoridad, belleza y gloria. Fue humillado frente a las demás autoridades celestiales. ¿Se imaginan lo tremendo que habrá sido? Quedó como un pordiosero hambriento, leproso que se asoma tras la ventana de la casa y ve a la familia disfrutando de un festín sin poder participar de él. Con la angustia de la condena en el lago de fuego que le espera y buscando cualquier oportunidad para vengarse o acusar a sus colegas. Sí, porque Satanás, no se sepan, no está todavía en el lago de fuego. Anda rondando. Sí, y no puede entrar al cielo a hacer lo que quiera. Está así como leproso viendo cómo los demás ángeles todavía siguen disfrutando de la gloria y la presencia de Dios. Luego llega en ese contexto, chicos, llega la era del hombre. ¿Qué sucede? Dios crea al hombre glorioso, portentoso, ¿no? Un poco menor que los ángeles en poder y en gloria, dice Hebreos 2:7, 2 de Pedro 2:11 y 2 de Corintios 4:7. Nos creó todavía un rango así como que hoy que era algo débil y sin tanto esplendor como los ángeles. Pero sin embargo, le da dominio sobre toda la obra de sus manos. Sí.
Pero es aquí la cuestión. ¿Satanás estaba preso? ¿Estaba en el lago de fuego? No. Estaba libre, estaba rondando, sin poder, sin autoridad, pero libre. Satanás seguía libre, pues su destino final aún no llegaba, pero sin autoridad, sin poder, en teoría no representaba ningún peligro. Aún así, por eso mismo el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, y dice la Biblia, para que se cuidara, para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Por qué custodiar el jardín? En teoría, pues todo era perfecto y no había enemigos. No, sí había. Satanás estaba libre, rondando. Por eso Dios puso al hombre para que custodiara la obra de Dios. Sí. Y dado que el hombre se le había dado todo el reino en la tierra y su función era de representante, fungía como Dios mismo en el ámbito físico. Él era la imagen de Dios aquí. ¿Puedes imaginarte el celo, la envidia, el odio que el enemigo, este querubín, tenía contra nosotros por lo mismo? O sea, es él el que quería ser como el Altísimo. Él quería un trono, un reino. Pero Dios se lo dio a este nuevo ser, al ser humano. Le dio trono. Iba a ser el ser humano el rey sobre todo el ámbito físico. Iba a ser semejante al Altísimo. Las mismas cosas que Satanás quería. Entonces Dios nos puso en una posición así de, te voy a poner en una posición donde Satanás te va a odiar hasta lo sumo. Sí. Despertamos la envidia y el celo de Satanás. Luego Satanás, sabemos que llegó el tiempo cuando cayó el hombre, ¿se acuerdan? Satanás entró ilegalmente al reino del hombre, usurpó el cuerpo de la serpiente. Y es aquí interesante notar, Adán no cumplió con su función de custodiar su reino y dejó que el enemigo operara libremente dentro de él. ¿Sí se dan cuenta de la dinámica? Y eso pasa muchas veces hoy en nuestro día. A veces dejamos a Satanás que opere libremente, cuando nosotros somos los que debemos custodiar nuestros dominios, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo. Sabemos por la historia que Satanás engañó a Eva y el hombre a través de ella. Y el hombre pecó. Oh my goodness. Consecuencias. Entró la muerte al hombre. La misma condena que Satanás. Dice, ¿se acuerdan cuando en Mateo 25, 41, cuando Dios juzga a las naciones y le dice, apartados de mí, malditos, al lago de fuego preparado para ¿quién? El diablo y sus ángeles. Y les está dando la misma condenación que el enemigo. Sí. El hombre iba a morir físicamente. De hecho, si no fuera por su capacidad reproductiva, su dominio hubiera terminado desde hace tiempo, chicos. Pero no sé aquí, descendientes de Adán. Y también murió espiritualmente. Su espíritu, cuando tomó el fruto prohibido, se separó de Dios inmediatamente. Cayó, se separó. Y por el pecado, al morir físicamente y de morir espiritualmente, sus espíritus ya no iban a la presencia de Dios. ¿Sabes a dónde iban los espíritus de los hombres cuando morían? Al Seol, lo que en griego se conoce como el Hades. No iban a la presencia de Dios porque estaban separados de Dios por causa del pecado. Están separados de Dios. El Seol, en ese entonces, hay un relato que viene en Lucas 16, del 19 al 26. ¿Se acuerdan del relato de Lucas? De Lázaro y el rico, cuando murió. ¿A dónde fueron llevados? ¿Quién se acuerda? Bueno, el pobre fue llevado. Los dos fueron llevados al Seol. Nada más que te menciona ahí que el Seol estaba dividido en dos partes, por un gran abismo. Una parte donde estaban en tormento, conocida como el infierno. Todos aquellos que rechazaban a Dios. Y la otra parte conocida como el paraíso. ¿Sí? O el seno de Abraham, a donde iban todos los fieles de Dios que esperaban su redención. Bueno, entonces estaba separado. Cuando moría físicamente, moría espiritualmente y se separaban de Dios. ¿Sí? No solamente físico, sino también espiritualmente. Y daban para el Seol cautivos o bajo la guardia bajo el dominio de Satanás. Se volvió esclavo del pecado, él y su descendencia.
por cuando todos pecamos. Y por el pecado, Satanás obtuvo el dominio sobre el hombre, convirtiéndose así en el príncipe de este mundo. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. El gobierno del hombre, chicos, siempre fue diseñado para manifestar físicamente el gobierno de un ente espiritual. Siempre. Ya sea de Dios o de Satanás. De acuerdo al grado de pecaminosidad o santidad manifestada, el hombre puede manifestar el gobierno de Dios o de Satanás. Aunque el gobierno de Dios siempre de forma imperfecta, porque el hombre nunca deja de ser pecador hasta que se efectúe la redención por completo. De tal manera que los que gobiernan en los asuntos del hombre, chicos, siempre son seres espirituales. ¿Se imaginan eso? Los que gobiernan en los asuntos del hombre siempre son seres espirituales que gobiernan a través de nosotros. Fíjate lo que dice en Daniel 10 del 12 al 13. ¿Se acuerdan que Daniel existió durante el gobierno de Babilonia? Luego fue conquistado Babilonia fue conquistado por el reino de Persia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, mientras que estaba el gobierno de Babilonia, Daniel empezó a buscar a Dios en oración y en ayuno. Fíjense este relato. Viene en Daniel 10 del 12 al 13. Dice: entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿What? ¿Quién le impidió el paso a este ángel? El espíritu príncipe del reino de Persia. Y dice: entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia, platicando, más casual. Really. Estaban dándose una paliza. ¿Se imaginan la escena? Y era el príncipe del reino de Persia. Era una potestad demoníaca que estaba gobernando sobre ese reino. De hecho, Deuteronomio 32:8 dice: el Altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, según el número de sus ángeles. ¿Sabes? Las naciones han sido divididas de acuerdo al número de los ángeles de Dios. Bueno, por lo que vemos también Satanás asignó sus ejércitos. Satanás para dominar al hombre, los otros para servirlo y resguardarlo. Entonces, el diablo lo llevó, fíjate lo que dice Lucas 4 del 5 al 6, dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró a un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quienes yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Es lo que Satanás le dijo a Jesús en la tentación. Satanás gobierna sobre esos reinos de ese mundo por medio de sus principados, potestades y gobernadores. ¿Se imaginan todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual que nosotros ni siquiera enterados? Por eso, ¿entiendes por qué dice la Biblia que nuestra lucha en Efesios 6:12 dice: no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿No entiendes? La lucha que tenemos y que estamos viendo descarnizada es porque hay un mundo espiritual que está luchando para destruir al hombre, por gobernar al hombre, para mantenerlo preso. Sí. Gracias a Dios también Él ha asignado ángeles a los suyos. ¿Sabías tú que hay ángeles protectores que te guardan? Dice Hebreos 1:16, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Se acuerdan cuando Pedro salió de la prisión por un ángel y estaba tocando la puerta? La iglesia estaba orando por ellos para que Dios librara a Pedro. Y cuando Pedro abre la puerta y ven a Pedro ahí, no creían que sus oraciones habían sido contestadas. Dice, y ellos le dijeron, estás loca. O sea, están orando por la liberación de Pedro. Y dice como que ya está Pedro en la puerta. Dice, pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Sí. Con esto, por favor,
no oren a los ángeles. Los ángeles no son para que les ores. Angelito de la guarda, mi Dios de compañía, no, prohibido. ¿Sí? Por eso también la Biblia menciona que incluso cada iglesia le ha sido asignado un ángel. ¿Sí han leído Apocalipsis? Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Efesio, la Odisea y todo eso. ¡Wow! ¿Por qué el ángel? Porque es el que está a cargo de este asunto. ¿Sí? ¿Qué es eso, no? Entonces está este mundo espiritual que está gobernando, dominando al hombre, llevándolo, aprisionándolo, siendo esclavo. Y es donde llega la etapa donde Dios cumple su promesa y va a librar al hombre del dominio de Satanás. Sí. Y con esta obra que está haciendo, Dios quería darles una lección a todos sus ángeles. En el plan de redención mostraría una sabiduría que nunca antes había mostrado, chicos. Entonces llega Dios y se hace carne. En cumplimiento de la profecía de la simiente de la mujer nace el Mesías, el Salvador del mundo. Pero no era lo que los ángeles hubieran esperado. Acuérdense que estaban acostumbrados los ángeles. ¿A qué? Gloria, esplendor, entre más poder mejor, entre más posición mejor. ¿Sí? No era lo que los ángeles estaban esperando. Si venía a salvar a los que estaban bajo el dominio del imperio de la muerte, es decir, al diablo, ¿tú qué hubieras esperado? ¿Cómo te hubieras imaginado que se hubiera efectuado la derrota de Satanás? Con el más poderoso de los ángeles. Con el más poderoso de los ángeles, ¿no? Con Dios mío, peleando, ¿no? ¿Vieron una película, se acuerdan de la última de Matrix? Que está Neo y Mr. Smith peleando. ¿Sí se acuerdan? Y que está en la lucha campal y se ve así como que, ¡wow! Algo así no hubiéramos esperado. Sí. Satanás, el querubín más glorioso contra el Mesías. ¡Tan, tan, tan! ¿Te imaginas? Pero bueno, Jesús aparece y aparece sin gloria ni hermosura. Dice Isaías 53, del 1 al 2, dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Aquí está hablando de debilidad en el Mesías. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Cómo? ¿Alguien así salvaría al mundo del poder del diablo? ¿Del querubín más glorioso que había existido? Y en su vida Jesús también se muestra, en su vida y en su andar, insignificante. Nació en un pesebre por falta de habitaciones, sin preparación formal. Durante su ministerio no tenía dónde recostar su cabeza, sin caballo o mula que lo llevara por sus travesías. Se cansó, sudó, tuvo hambre. Soportó largas faenas de trabajo al punto del agotamiento extremo como para quedarse profundamente dormido en medio de una tormenta. Sí. ¿Qué tan fácil te duermes? ¿Te ha pasado que quieres dormirte? Bueno, y cualquier cosita te despierta, es que no estás cansado. Cuando estás cansado, parado te quedas dormido. Su único momento de gloria y esplendor, ¿se acuerdan cuándo fue? La transfiguración, y duró un ratito, y ante 3 personas. ¡Wow! Se transfiguró. Ah, ya no. ¿Se imaginan? ¿Cómo hubieras afectado la victoria? Un ser humano contra el querubín más poderoso que había sido creado. Un ser humano débil, sin gloria ni hermosura, contra un ser angelical, el más poderoso, sabio y hermoso. Un ser humano para destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo se hubieran imaginado la pelea? ¿Tipo Matrix? Como les dije. ¿O se acuerdan la película El Señor de los Anillos al inicio? Sí, que estaba ¿cómo se llama el malo este? Lord Sauron, creo, y empezó a destruir todos los ejércitos. De hecho, hay un pasaje que la Biblia menciona algo así, de hecho está profetizado. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, desde la ciudad de Bosra, con ropas teñidas de rojo?
¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado de que nadie interviniera para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones y en mi enojo las hice temblar y caer al suelo y derramaré su sangre sobre la tierra. ¡Wow! Se ve algo machín, ¿no? Así como esas peleas titánicas. Bueno, eso está pendiente todavía. No fue así como Jesús peleó contra el enemigo. ¿Qué se hubieran imaginado? Oye, una liberación, ¿no? Digo, Jesús, por ser humano y sin pecado, tenía autoridad sobre la tierra y sobre Satanás, el usurpador. Una liberación del mundo como, con su autoridad, así como liberó tantos endemoniados. Pues sí, ¿no? Hubiera resuelto el problema de Satanás, pero no la condenación que pesaba sobre la humanidad si hubiera hecho eso. ¿Cómo peleó esta batalla para liberar a todos los que estaban cautivos por el querubín que tenía el imperio de la muerte? ¿Cómo la peleó, chicos? Respuesta: no peleó. No peleó. No le dio a Satanás esa gloria. Dejó que Satanás le tomara la vida. Te reitero, detrás de los hombres era Satanás y sus demonios más poderosos los que estaban haciendo todo para matar y destruir a Jesús. Fíjense lo que dice Juan 14 del 30 al 31. Dice, en las últimas horas de Jesús, dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca los guardias y me van a apresar. No, dice, porque se acerca el príncipe de este mundo. Sabía que quien estaba detrás de todo esto bajo control y coordinando todos los movimientos era Satanás. Dice, él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Por eso vemos que poseyó Satanás a Judas, ¿se acuerdan? Como dije, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo mi trabajo, déjame entrar en ti para hacer las cosas, asegurarme que salgan bien. Utilizó a los líderes religiosos, incitó a las masas contra él, intimidó a Poncio Pilato para que se hiciera su voluntad. Soldados poseídos, influenciados por demonios, lo golpearon, lo latigaron, lo humillaron. Multitudes lo escupían, le tiraban la barba. En su crucifixión, incluso cuando estaba en medio de su agonía, Jesús, podríamos decir que vio demonios. Salmo 22, del 12 al 13 dice, cuando Jesús estaba ahí agonizando, seguramente tuvo una visión del mundo espiritual y dice, muchos toros me rodean. Muchos dicen que son aquí, es una descripción de los demonios que estaban rodeando a Jesús. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me acercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. ¿Se imaginan lo que estaba viendo? ¿Escenario tan terrible? Hay personas que aquí yo sé que han tenido visiones y han visto demonios. Bueno, esto es un escenario que no te hubiera gustado ver. Y la Biblia describe esto. Fíjate lo que dice, cómo fue la pasión de Cristo. Dice Isaías 53, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, no nos importó, pero él fue traspasado, fue golpeado, fue azotado, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Estoy sacando solamente las partes que hablan de su sufrimiento. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Filipenses 2, del 6 al 8, habla también de este sufrimiento de Jesús. Dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías 56 menciona, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. ¿Qué grueso?
¿Te imaginas a Jesús burlado, con las barbas arrancadas, flagelado? Y sin embargo Jesús decía, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Satanás sabía que Jesús iba a morir? No. Había escuchado eso de Jesús, sabía que iba a morir. Pero no entendía lo que estaba pasando. Seguramente dijo, está profetizada mi victoria. Duh. No sé qué estaba pasando, pero el chiste es que estaba llevando eso. Y dice la Biblia que murió y descendió como cualquier mortal. ¿Adivinen a dónde? Al Seol. Dice la Biblia en Efesios 4:6, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hechos 27, Dios, es 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí en el Hades, dice la Biblia que predicó el Evangelio, la victoria, a los que estaban ahí oprimidos, a los que estaban cautivos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que estaban esperando la venida del Mesías. 1 Pedro 4:6 dice, por eso también se le predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Isaías 49:9 dice, les diré a los prisioneros, salgan en libertad, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas que se apacentarán en los pastos verdes, en colinas que antes estaban desiertas. Y Él se llevó a los cautivos al cielo. Efesios 4:6 dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y es aquí donde quiero que nos paremos, porque quiero darles un relato acerca de esto que escribí. Quiero que usemos nuestra imaginación santa basada en las Escrituras para que tengamos una idea de lo que está sucediendo en ese tiempo crítico en la etapa de Jesús y cómo su derrota, aparente derrota para el mundo, estaba haciendo la victoria más gloriosa que se puedan imaginar. ¿Me permiten leérselo? Quiero que utilicen su imaginación, por favor. ¿Se acuerdan cuando iban a los lugares donde contaban cuentos de niños? Bueno, vamos a contarles una historia acerca de esto. Sí. Imagínense a Jesús en la cruz. En su último aliento, entregó su espíritu y este fue llevado por dos gloriosos ángeles al Hades, al seno de Abraham. Con todo cuidado y toda referencia, lo pusieron ahí mientras se retiraban haciendo reverencia. Moisés y Elías ya habían hecho preparativos para su llegada. Ellos fueron los primeros en recibirlo y en postrarse ante él. Con miradas llenas de asombro y tristeza, en silencio, uno por uno se iban acercando todos los santos del Antiguo Testamento mientras se postraban ante él. Filas y filas de cientos de hombres y mujeres terminaron postrados ante él mientras lágrimas salían de sus ojos, estupefactos por lo que el Mesías tuvo que sufrir. Había muerto y estaba ahí por ellos. Satanás y sus huestes se mantenían a distancia viendo con regocijo esta escena. Él y las potestades de más alto rango encabezaban las multitudes de demonios que habían con placer lo que pensaban. Era la más patética conmiseración de los santos por la derrota de su Mesías. Al ver cómo todos terminaron postrados ante Jesús, Satanás quiso aprovechar la oportunidad para humillarlo una vez más en frente de todos, pero ahora aquí, en persona, sin intermediarios. Con fuertes carcajadas burlonas, malévolas y totalmente demoníacas, Satanás rompió el silencio y se acercó volando, sin prisa, al lugar donde estaba parado el espíritu del joven Mesías. Se veía tan indefenso y sin poder. Así que pensaba Satanás tomarlo en sus horribles garras y levantarlo del suelo y exhibirlo como un trofeo mientras sus huestes lo clamaban como el vencedor. Jesús, tranquilo, apacible, levantó sus ojos para ver cómo este poderoso querubín se acercaba a él. Satanás se deleitaba con la idea de haber vencido a su mismo creador. La multitud de santos seguían postrados, no se atrevían a levantar la vista.
Cuando Satanás llegó a donde estaba Jesús, fue este y no él el que lo tomó del cuello mientras se transfiguraba. Su aspecto insignificante se volvió en glorioso. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Satanás estaba horrorizado y estupefacto ante lo que veía. Pataleando en el aire y con sus manos trataba de librarse inútilmente de la mano de Jesús que lo tomaba del cuello. Las huestes del enemigo estaban paralizadas, llenas de temor sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Jesús, transformado, volteó a ver a sus santos y con su potente voz que hizo retumbar todo el infierno les declaró: hecho está, Satanás ha sido vencido. Sus santos, levantando la vista, se paraban mientras gritaban y ovacionaban al campeón, Yeshua HaMashiach, Rey de Reyes, Señor de Señores. Acto seguido, Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades que Satanás tenía bajo su posición colgadas en su cadera, y luego, con gran fuerza, arroja a este querubín al piso y pone el pie sobre su cuello, y declara a sus santos: la deuda ha sido pagada, son ahora hechos libres. Los espíritus de todos los santos de repente fueron transformados en cuerpos gloriosos llenos de luz. Las huestes demoníacas retrocedieron llenas de espanto y asombro por tal manifestación de gloria. Las carcajadas burlonas de Satanás que se habían escuchado ahora se tornaban en gemidos y chillidos agudos de derrota y horror al ver y entender hasta ahora lo que había pasado. Todo este tiempo, al humillar, maltratar y matar a Cristo, pensó que Él, Jesús, había sido su víctima, cuando en realidad todo este tiempo Él había sido víctima de Dios, usado por Él para consumar la redención y destruir el imperio de la muerte. Cuando poseyó a Judas y lo guió a traicionar al Mesías, era Dios quien lo estaba usando. Cuando las huestes demoníacas incitaron a los sacerdotes y a los líderes religiosos y a las multitudes a que crucificaran al Salvador, era Dios quien lo estaba utilizando a sus ejércitos para realizar sus propósitos. Pero era demasiado tarde. Ahí, tirado, humillado ante los santos y ante sus huestes, bajo el pie de Jesús, Satanás con dolor ahora comprendía todo. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén a sabiendas del riesgo de morir? ¿O por qué le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿O por qué no puso resistencia cuando lo apresaron? ¿O por qué no se defendió ante Pilato? Jesús siempre estuvo bajo control, y él en su ignorancia simplemente estaba haciendo lo que Jesús tenía previamente anotado en su agenda. En su necedad, en la cruz Satanás había destruido su propio reino, había firmado su derrota, y Jesús ni siquiera tuvo que pelear con él para lograrlo. ¿Cómo iba a pelear Dios contra Satanás? No, sino que simplemente dejó que su necedad lo guiara a su propia destrucción. En la cruz el querubín más poderoso, sabio y hermoso, junto con todas sus poderosas huestes de maldad, estaban siendo destruidas por Dios encarnado. Un hombre en el estado más débil, vulnerable, humillado que una persona pudiera estar, sin la necesidad de dar ningún golpe. Y no es de extrañarse, la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Dios sacó a relucir que la sabiduría de Satanás es necedad, estupidez. Como dice la Escritura, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Y en otra parte dice: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de Dios, los gobernantes espirituales de este mundo no la entendieron. Si lo hubieran hecho, jamás habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero lo hicieron. Y con ello, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente consumando su victoria sobre ellos en la cruz. Así, Cristo se convirtió en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora, todos estos santos que por tanto tiempo habían permanecido cautivos en el Seol, estaban siendo libres. En un estallido de luz, todos ellos ascendieron junto con Yeshua HaMashiach. Los santos, por el Espíritu de Dios, fueron trasladados al cielo, a la misma presencia de Dios, y Jesús a la tumba. Era ya domingo temprano en la mañana. Un poderoso temblor sacudió la tumba, y el cuerpo físico de Jesús, que yacía inerte, sin vida, se llenó de luz, y de repente abre sus ojos.
Nuestro Señor estaba resucitando, primicia de todos los que habremos de resucitar. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anuncien al norte y al sur, al este y al oeste, a toda lengua, tribu y nación, en esta época y en las venideras, que Jesús ha vencido al príncipe de este mundo. Nuestra libertad ha sido comprada. En Cristo puedes ser libre del imperio de la muerte y del pecado, pues Satanás y su reino han sido derrotados y Jesús es el campeón. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Eres el campeón, Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Señor Jesús. Tú venciste, Señor, la muerte. Tú venciste, Señor, salvación, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. El sepulcro, Señor, no te pudo sostener, Señor. No te pudo tener, Señor. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Por eso dice la Biblia en 1 Pedro 1:12, todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Pueden parar la música, por favor. Dice, todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Estaban siendo expectantes ahí. ¿Cómo estaba sucediendo todo esto? Efesios 3 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, los poderes y autoridades en las regiones celestiales. En Cristo, el Señor nos enseña que la verdadera grandeza consiste en la capacidad de humillarnos como Dios, en la capacidad de vestirnos de deshonra, de ignominia, por amor a Dios y al prójimo. En Cristo podemos ver que cuando parece que Satanás está venciendo tu vida, está destruyendo tu vida, en Cristo, porque lo amas, la verdad es que tú lo estás venciendo. Por eso, chicos, como dice Romanos 5, del 3 al 5, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues participaremos de su gloria. Y sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. 1 Corintios 15 del 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí están conscientes? Dice la Biblia que la resurrección es la pilar de nuestra fe. Si Jesús no hubiera muerto solamente y no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero Jesús resucitó. La paga del pecado es muerte. Y la paga de una vida sin pecado es vida. Por eso el sepulcro y la muerte no pudieron contenerlo. Satanás no entendió eso. Pensó que ya lo había vencido, que ya iba a quedarse ahí para siempre. Cuando en realidad está efectuando tu redención por ti y por mí, para llevarnos a la presencia de Dios. Por eso ahora cuando morimos, vamos directamente a la presencia de Dios. Porque hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas, del imperio de la muerte, al reino de luz. ¿No le das gloria a Dios por eso? ¿No estás contento por eso? Vamos a alabar a Dios, vamos a terminar con una oración, darle honra al Rey que vive por siempre. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver y entender, Señor, tu obra majestuosa. Como cuando estuviste, Señor, descendiste, Señor,
ahí, Señor, en el Seol. Proclamaste tu evangelio, tu victoria, Señor, a esos espíritus que estaban cautivos, Señor. Llevaste a los cautivos al cielo, Señor, en victoria, Señor, y diste dones a los hombres, a tu iglesia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esto, Señor. Porque en ti podemos tener perdón de pecados y vida eterna, Señor. Para todos aquellos que nos arrepentimos y te confesamos como Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor. Porque nos libraste del poder y de la autoridad de Satanás. Porque ahora somos tuyos, Señor, tu posesión. El enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros, Señor. Y nos has dado la vida eterna. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.